Muy buenas amigos, ¿qué tal? Hoy os traemos otra pequeña ampliación, esta vez sobre el individualismo y el respeto a los mayores. Y lo estamos haciendo desde el pueblo de Lele, Sí. desde Dangyang, al que llegamos hace un par de días, Sí. después de 2 jornadas de conducción Por fin. intensa, fue intenso, pero bueno, mejor que en el Año Nuevo Sí, chino, mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, pues vamos allá con la ampliación, que quizás os parezca, diréis, pero individualismo y respeto a los mayores, esto no tiene nada que ver, nos estáis vendiendo un 2 por 1 aquí. Bueno, sí, en parte sí, es verdad, pero son dos temas que, como veréis, están más relacionados de lo que parece a simple vista. Para empezar, sobre el individualismo, a mí me gustaría decir que muchas veces los medios occidentales nos venden una idea quizás demasiado monolítica, demasiado gris de la sociedad china, ¿no? Abundan las imágenes pues, de la masa, de una masa en la que se pierden, se diluyen las características personales, individuales, o fotos o tomas de soldados marchando. Pues bueno, pues que sí, que es una parte también importante de la sociedad china, pero cualquiera que se dé un paseo por una ciudad mínimamente desarrollada se va a dar cuenta de que eso no se corresponde con la realidad. Esa idea tan de que todo el mundo tiene el cerebro lavado, de que todos son iguales, simplemente no se corresponde con la realidad de China. ¿A ti qué te parece, Lele? Por ejemplo, cómo se viste la gente y estilo y el color de pelo son muy diferentes. Sí, eso ella me lo decía mucho, sobre todo Cuando estamos en España, cuando ¿no? estamos en España. Lele me decía, oye, pero ¿qué me decía? Para mí las ropas son más o menos mismas, iguales. Parecidas, ¿no? Parecidas, no hay mucha diferencia. Pero en China tenemos muchos estilos, por ejemplo, estilo de europea, estilo de Japón, estilo de Corea del Sur, estilo de China. Tenemos muchos. Muchos Entonces, estilos diferentes, sí. y yo diría que también sois bastante atrevidos. Es decir, a la hora de vestir, a muchos os gusta decir, aquí estoy yo. Sí. El pelo, tal, Sí. los peinados. Yo no entiendo nada de esto, soy un... Javier no tiene idea. No tengo ni idea, pero me fijo porque me llama la atención de manera que no me llama en otros países, Sí, ¿no? Y digo, sí. "Ay, va, qué pelos, qué color, qué", ¿no? A veces, pues, oye. Pero bueno, esta tendencia a diferenciarse, a distinguirse de los demás, de la que se ha hablado mucho en sociología, por ejemplo, Bourdieu, el sociólogo francés, habló mucho de la distinción, ¿no? De cómo las clases, las personas de diferentes clases sociales, sobre todo las clases superiores, tratan de diferenciarse, distinguirse de las clases bajas, ¿no? Esto ocurre en China no solo con el consumismo, también con la forma de pensar o con las creencias. Por ejemplo, en los últimos años ha habido una tendencia en la que los jóvenes pues abrazaban creencias como la del cristianismo. Sí. También, bueno, quizás también por cuestiones de fe, eso cada uno, Sí, cada uno. entra dentro de las convicciones de cada uno, pero también por una especie de moda. Y de decir, yo soy diferente Sí. diferente a ti porque tengo una serie de valores y principios que vienen de otro país, Sí, son occidental, cristianos, sí. etcétera, etcétera. Que también tiene que ver un poco con la tradición china de mezclar. Los chinos siempre han sido muy curiosos con las creencias y son muy sincréticos y les Sí. gusta tomar de aquí, de allá, mezclar hacer Mezclar un todo. batiburrillo ahí. Pero también hay digamos, un grupo social que es el... Sí, Es como pequeña burguesía. sí, se traduciría como pequeña burguesía. Sí, normalmente son los trabajadores de cuello de blanco. Trabajadores de cuello blanco, profesionales de cuello blanco, Sí. que serían pues lo que en Occidente, los países desarrollados, asociamos con la clase media, la clase profesional, sí. Y a esta clase se la denomina con el concepto de pequeña burguesía, que no es un concepto nuevo. No. Antes se empleaba en China en otro contexto, en otras circunstancias, para referirse a la clase burguesa o a las personas con una mentalidad burguesa, pero hoy esa idea se mezcla con los valores occidentales, Sí. una vez más. Es decir, son las personas... Tiene ideas de occidental, quiere vivir como
como occidentales. Eso es. No quiere como tradicionales, la vida de tradicionales. Eso es, son las personas que igual rechazan un poco la mentalidad conservadora tradicional de China y están más pues orientados a las ideas que vienen de las series, las películas, los videojuegos occidentales sobre todo. Son personas pues, que han visto pues, series tipo Big Bang Theory, que es muy popular en China, y que han absorbido esa forma de ser, ¿no? Y a las que hoy en día en China, pues eso, se les mezcla con las ideas de la burguesía y un poco a veces se les critica, ¿no? Se les critica porque la gente muchas veces los imagina como perdidos un poco, perdidos en la propia sociedad china. Claro, porque luego también hay que tener en cuenta que en la educación, en las escuelas y en los libros, muchas veces se critica al individualismo extremo y muchas veces se equipara al individualismo con hacer lo que me da la gana. Y esto, lamentablemente, es parte de la realidad en China también. Es que en China hay muchísima gente que yo, por ejemplo, me fijo mucho en la carretera, en la vía pública, que es un poco donde vemos ese comportamiento, ¿no? A veces también porque conducimos rodeados de una estructura metálica y de cristal que nos protege de los demás, nos aísla de los demás y entonces permite que nos comportamos de una manera quizás más desinhibida, ¿no? Entonces, cuando te fijas en la carretera en China, muchas veces ves que la gente hace lo que le da absolutamente la gana. En dirección contraria. Conducir en dirección contraria, pasarse las normas por donde les da la gana. Entonces, muchas veces es una situación caótica que refleja muy bien pues, el concepto que tiene la gente de el individualismo, ¿no? de mi espacio individual y del espacio de los demás, ¿no? Pero lo curioso en China, y aquí es donde conectamos con el aspecto con el tema del respeto a los mayores, es que son los mayores muchas veces los que peor se comportan. Muchas veces son ellos, por algunas cosas que ya comentamos en los vídeos, de que quizás pues, crecieron en una situación muy particular. De jóvenes, muchos de los mayores pues, fueron gente muy rebelde, por así decirlo. Sabéis que la revolución cultural estuvo ahí. Que fue básicamente eso, una cosa de adolescentes, de jovenzuelos, que venga, vamos a transformar el país, vamos a... Y luego, los años posteriores también, digamos que el Estado de Derecho brilló por su ausencia. Es decir, no había un concepto de las leyes, de las normas, y la gente convivía más o menos, pues, de forma muy libre también, pero sobre todo guiados por el miedo también, yo creo. Porque bueno, la revolución cultural también fue una etapa en la que se funcionó mucho sobre la base de las denuncias, de denunciar a la gente. Es muy conservador, le mola el feudalismo, tal, estos son capitalistas, burgueses, tal, no sé qué. Entonces, claro, eso hizo que la sociedad se transformase y de que reinase un estado de una mezcla de miedo y anarquía y de... al final, cierto equilibrio, por así decirlo, cierto orden, pero que es incompatible con el concepto que domina hoy en día o que se supone que debería dominar la sociedad china en el futuro, que es el del Estado de Derecho. Por mucho que muchos se rían de ello, China en realidad está apostando por el gobierno de la ley. Eso es un hecho muy claro si lo comparamos con otras etapas históricas del pasado. Pero digamos que los mayores todavía siguen anclados. Son muy difíciles. Sí, por ejemplo, el día que estábamos grabando el vídeo sobre el respeto a los mayores, íbamos a un parque donde suelen estar tocando música y tal. ¿Y qué es lo que vimos, Lele? Una mujer con moto, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Estaba muy enfadada con la policía. ¿Pero qué había hecho ella? ¿Por qué estaba enfadada? Porque ahora estaba en el cruce. ¿Estaba en el cruce? Sí, el semáforo es rojo. Sí. Ella no se puede pasar, pero
pasó pasó, y se quedó, quedó en medio de la carretera. En medio del cruce, no en Cruce, medio de la no, carretera, cruce. sino en el cruce, o sea, Sí. en plena mitad del cruce con su moto allí parada, porque le llamó la atención la Bueno. policía. Y la policía, a lo mejor algunos pensaréis, "Buah, la policía china pues, No. coge a la mujer y se la lleva a la cárcel ahí". No, No, para no, no se puede nada. hacer. La policía en China, Muy salvo en contadas, suave. salvo en contadas situaciones, que por ejemplo puede haber un disturbio muy grande, etcétera, una situación de descontrol, de desorden muy grave, entonces empleará Sí. seguramente la fuerza de forma contundente. Sí. Pero en ese tipo de situaciones No. son muy blandos y no quieren meterse en líos No. con la gente. ¿Y qué pasó con esta señora? Absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. Nosotros estuvimos allí, vimos la policía, al final la dejó marcharse y punto. Y ellas siguiendo enfadadas. Y ella seguía enfadada, ella seguía indignada porque la policía le había llamado la atención por Sí. saltarse el semáforo en rojo y quedarse en la mitad del cruce. No sé, 10 minutos enfadada. Claro, eso también quizás tiene que ver con el respeto a los mayores, de decir, bueno, pues vamos a dejar que hagan lo que... Bueno, vamos a dejarles porque son mayores y ya está. Puede ser, pero es una situación sobre la que los chinos también se preocupan cada vez más. Les molesta Sí. y lo discuten mucho. Y claro, eso yo a veces pienso que los mayores en China están en una especie de limbo, ¿no? Porque han pasado de la situación en la que había, como hemos dicho antes, esa especie de equilibrio, Sí. basado un poco en el miedo, en uy, no me voy a meter con esta persona porque vete a saber quién es, Sí. voy a tratar de hacer una vida tranquila porque, bueno, no quiero problemas. Han pasado de eso a una situación en la que hay más libertad, no tienes que andar con ese cuidado, pero todavía no han abrazado el concepto de las normas y de las leyes. No. Entonces, pues bueno, te encuentras de todo. Que a ver, que entre los jóvenes también hay de todo, ¿eh? Sí, sí. Y también hay mayores muy respetuosos. Sí, claro. También hay mayores que son muy humildes, muy educados y no te van a dar nunca un problema. Pero sí que hay estas contradicciones de las que hemos hablado hoy, sí que yo creo que están, al menos están en el Sí. imaginario chino. Sí. Es decir, la gente habla mucho de ellas y discute mucho de ellas. Que luego sea una realidad, hasta qué punto es realidad o no, bueno, pues no lo sabemos. Sí. Porque no vamos a hacer una investigación seria sobre eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, esperamos que el vídeo no os haya resultado aburrido. Si tenéis cualquier sugerencia, sabéis que podéis lanzarla y nosotros haremos lo que haga falta. Oye, Sí. mientras no ponga en riesgo nuestra salud, pues estamos abiertos a cualquier propuesta. Y Muchísimas gracias. eso, muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos dais cada semana, por hacer posible esto Sí. y nos vemos en el próximo vídeo. Sí. ¡Hasta luego!